una vez más a este su espacio, Hablemos de. En esta oportunidad me encuentro acompañada de una profesional de la comunicación desde hace muchísimos años, gran profesional en cuanto a lo que es comunicación, es estratega de comunicación interna y externa, con muchísimo conocimiento del área de comunicación digital, que es lo que hoy día vamos a conversar con nuestra invitada, Julie Ruiz Herrería. Julie, bienvenida a nuestro programa, ¿cómo estás? Vero, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio y poder compartir pues temáticas de comunicación y realmente pues estas nuevas dinámicas que ahora existen y que tenemos que irnos adaptando precisamente para mejorar procesos, para darle un mejor servicio al cliente, pero sobre todo para poder contar historias que realmente impacten en la gente, porque lamentablemente muchas veces no buscamos comunicar de la forma en que la gente recibe la información, sino como somos nosotros. Y a veces nos preguntamos por qué no me comprendió, porque claro, te estás comunicando de la forma en la que tú entiendes las cosas cuando hay un universo detrás que te pide que obviamente conectes de una manera distinta. Exacto. Bueno, el tema que nos convoca el día de hoy es justamente el storytelling digital. Pero, ¿qué te parece si partimos del concepto? ¿Qué es el storytelling, mi querida Julie? Bueno, el storytelling es justamente cómo tú conectas las historias. Toda la información que tú empiezas a comentar es la historia, es ese guión, es esa información que tú das a tus públicos acerca de lo que tú quieres contar. Y realmente a raíz de que empezó todo el mundo de las redes sociales, pues empezó a darse este tema de la narración de historias, es esta técnica en la cual nosotros contamos historias y buscamos de que sea de una manera efectiva. De hecho, esto es una expresión gringa, anglosajona, que se desglosa precisamente en dos palabras: historia, que es story, y telling, que es contar. ¿Ok? Y esto nos describe como esta narrativa para tú poder atrapar ciertos sucesos y con ello dar un mensaje final que te puede dejar un aprendizaje o te puede dejar un nuevo conocimiento o un llamado a la acción para contar lo que tú quisieras de tu público. Y esa técnica para transmitir mensajes no es reciente. El tema de las historias viene desde hace mucho tiempo, simplemente que ahora ya tenemos muchas más herramientas, se puede decir, y aparte de todo eso, ya estamos usando todo el tema del video en redes. Hay muchas cosas que van sumando para que la historia ya no sea como era antes. Acuérdate cómo era antes las historias de los comerciales, eran súper distintos de los que son ahora, eran directamente a la venta. Ahora ya no se van directamente a la venta, se van al hecho de la cercanía para tú poder pues tener al consumidor. Justamente una de las... ¿Cuáles son o cuáles creen que son los elementos que hacen que una historia digital sea percibida como auténtica? Porque a veces como que cuando vemos tantas informaciones e historias que te llegan a las emociones del ser humano, nos preguntamos, ¿realmente será eso cierto? Entonces, ¿cuáles crees tú que son estos elementos que realmente hacen que esta historia digital sea auténtica, veraz y que llegue realmente con el mensaje que queremos a nuestros públicos? Bueno, lo primero es entender cuál es esta clave para crear historias que realmente conecten con nuestro público. Y la clave, lo primero, es la empatía, ¿ok? Las mejores historias son aquellas que te tocan tus emociones, necesidades y los deseos profundos. Por eso es tan importante conocer a la audiencia, porque estamos viviendo, Vero, una época en la cual varias generaciones se están juntando. Y el mensaje no es lo mismo como lo recibe un centennial que un boomer. Entonces, es súper importante de que las marcas apelen a los sentimientos emocionales, y de hecho hay un estudio del Harvard Business Review que indica que existe un 70% más de probabilidad de generar conexiones significativas con los consumidores cuando apelamos a los sentimientos y a las emociones que tienen los consumidores. Y lo importante, yo siempre recomiendo 3 pilares claves. El primero, que tienes que conocer a tu audiencia, investigar quién es mi público, qué le preocupa, cuáles son sus valores. Segmentar emocionalmente es tan importante e indispensable como la segmentación demográfica, porque cuando tú haces una pauta, cuando tú haces una estrategia, buscas la parte demográfica, ¿verdad? Pero también tienes que buscar qué es lo que le gusta a esta persona, cómo yo voy a sanar un dolor de esta persona por medio de mi mensaje. Lo siguiente es contar algo real. Historias basadas en experiencias genuinas, en verdades emocionales, son de mayor impacto.
¿ya? No tiene que ser extraordinario, tiene que ser sentido, tiene que resonar con la experiencia cotidiana de tu público. Supongamos, si yo soy una marca que quiero posicionar un tema de maternidad. Si yo soy mamá y cuento la experiencia, Vero, tú eres madre, ¿cómo ha sido para ti la pandemia? Educar a tus hijos. Para mí ha sido terrible porque me ha tocado hacer esto. Entonces, ¿qué sientes? Empatía, y dice, ella siente lo mismo que yo. Entonces, yo te puedo recomendar que utilices determinado producto, determinado tema, porque te va a facilitar la vida. Entonces, para mí es mucho más fácil porque la reputación que te va a generar quien te cuenta la historia va a permitir de que tú te puedas acercar a ella. Y el último es tener elementos narrativos. Y hay fundamentalmente que tenga un inicio, un conflicto y una resolución. Crear tensión o conflicto genera que la audiencia se sienta invertida en la historia y busque el desenlace. ¿Ok? Te doy un ejemplo. Hubo esta campaña de Real Beauty de Dove, no sé si te recuerdas, que utilizaba historias de mujeres reales y cómo estas mujeres se perciben a sí mismas. Y tocaron justamente un nervio emocional profundo que está relacionado con la autoestima. ¿Y qué es lo que pasó? Conectaron con millones de mujeres, porque todas las mujeres en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido feas, nos hemos sentido con baja autoestima, hemos querido cambiar algo de nuestra figura y Dove tocó un punto importante. O ciertas campañas como Tócate también, donde tú ves que la otra persona vive lo que tú vives. Entonces, esa narrativa que tú empiezas hace de que el público, tu audiencia, pues se quede cercana contigo. A propósito de eso, Judy, ¿existen ciertos, digamos, tipos de narrativas que se identifiquen en el accionar digital que no estén en la narrativa tradicional? ¿Hay alguna característica especial de la narrativa digital justamente para crear historias de impacto y que generen emoción? Sí, verás, hay algunas que te puedo nombrar. Puedes utilizar justamente lo que son los relatos, los mitos, los cuentos, las novelas. Se utiliza mucho el cuento, o sea, este tema de contar historias se utiliza mucho también, hacer fábulas también cuando tú quieras hablar de un contenido en el cual tú quieras conectar con tu público y quieras dar un mensaje de historia, como hay ciertos generadores de contenido que hablan de cómo solucionarte la vida. Entonces te lo cuentan con fábulas, con temas o con cuentos o con historias y con ello pues obviamente vas usando esta narrativa. También puedes usar el tema del mito, supongamos mitos, entonces has escuchado mitos sobre determinado tema, los mitos sobre la maternidad, los mitos, últimamente se ha hablado mucho de la maternidad consciente, ponte, entonces los mitos eran como que la maternidad siempre se la puso como wow, es el estado más espectacular de una mujer, mito, porque realmente, claro, la mujer también es un ser humano, etcétera, y vas utilizando ese tipo de narrativas que puedes irle acomodando dependiendo de lo que tú quieras contar y conectar con tu público. Por eso es súper importante determinar quién es mi audiencia, hacia quién le estoy hablando. ¿Ok? Porque si yo le estoy hablando a un público muy joven y mi contenido es para ellos, a ellos no les va a interesar cosas que son más de adultos. Entonces, es saber qué estoy contando. Y esto va mucho con el tema de los contenidos educativos. Yo hablo de temas de sexualidad y de ciclicidad porque, aparte de esto, yo trabajo mucho en los temas de ciclo femenino y temas de sexualidad porque soy aparte sexóloga. Entonces, a lo que yo me encontraba era que mi público es mucho adolescente. ¿Por qué? Porque yo hablo de temáticas en las cuales educo acerca del uso del preservativo, acerca de lo que es la educación sexual, acerca de cuál es el momento para hablar con tus padres sobre dudas que tengas sobre tu sexualidad, etcétera. Entonces, sin querer queriendo, empecé a generar una narrativa de educativa. Entonces dije, ok, ¿cómo la cuento? Y ahí utilizo estos temas, fábulas, o utilizo narrativas como mitos, lo que no te contaron sobre esto, y eso va generando justamente, pues, de que el contenido vaya directamente hacia el público al que yo quiero llegar. Ahora, es importante que dentro de la narrativa tú utilices data, estadísticas, números, o eso es un poco como duro, como que no pega. Mira, yo soy fan de la data, fan. Y yo creo que es súper importante cuando tú muestras, yo generalmente, ¿qué es lo que yo hago cuando hago una narrativa? Siempre busco datos que respalden lo que yo estoy diciendo. Siempre busco datos que respalden lo que yo estoy comentando. Y siempre les digo, busquen en Google Academy o Google Scholar, si no me equivoco, busca, dame artículos de hace 5 años o de 3 años que hablen acerca de determinado tema. Entonces voy buscando datos y voy buscando números y procuro de que lo que yo estoy contando, ok, estas historias que yo cuento, tengan
una narrativa real de impacto. O sea, decirte lo que te acabo de decir ahorita, el 70%, y un estudio que lo revela, que lo hizo la revista de Harvard. Entonces ellos comentan justamente sobre eso. Entonces, cuando tú usas los datos dan credibilidad a la narrativa que tú estás contando, ¿ok? Otro tema también, cuando tú usas inteligencia artificial, que tú la vas educando, claro, porque la inteligencia artificial te ayuda muchísimo, es un aliado muy fuerte para los storytelling, pero también tienes que aprender a hacer un prompt. Entonces, tienes que ponerle a pensar, buscar información. Yo siempre digo, si voy a hablar, te doy un ejemplo, cómo la reputación, cómo la sostenibilidad genera impacto en las organizaciones. Entonces tú puedes poner, piensa como un analista o como un experto en sostenibilidad y dame con datos científicos, dame con investigaciones o ponme 2 datos puntuales y te lo pone. Ya, cerciórate de que esa información sea real y en base a eso puedes armar una narrativa. Y ahí tú puedes comenzar con, ¿sabías? El 70% de las organizaciones, según la revista Harvard, que ahorita es la que se viene a la mente, indican de que tienen una mejor productividad. Entonces, ¿eso qué es lo que genera? Que la gente no está escuchando lo que tú piensas, sino que algo que está comprobado. Y eso también genera también como que esa cercanía con la marca y dice, ok, la marca me está vendiendo algo que realmente existe, que no es, que ya está experimentada, porque el dato mata relato. Por eso yo siempre les aconsejo y les recomiendo de que usen data. Ahorita hay muchísimas herramientas para eso, y sobre todo por una era que vivimos de fake news también, hay muchas cosas que no son ciertas. Entonces, si yo quiero cuidar mi reputación en línea, lo tengo que hacer con mis narrativas. Mucha gente piensa que el storytelling solo es escribir y ya. El storytelling puede definir inclusive la reputación de tu marca. ¿Qué le estoy contando yo a mis públicos? ¿Les estoy contando algo serio? ¿Les estoy contando historias reales? ¿Me estoy inventando algo? Por eso el storytelling, yo como comunicadora, Vero, siempre he pensado que toda acción que tú tomes comunicacionalmente tiene que cubrir varias aristas de lo que tú tienes que hacer. Si estás haciendo PR, que vaya desde un tema de interés a los medios de comunicación. Si estoy haciendo un tema de reputación, un tema que me genere de que lo que yo digo tiene una base. Si estoy haciendo un tema de responsabilidad social, hacer de que ese tema realmente tenga un impacto a la comunidad a la que estoy llegando. Por eso es que el storytelling es súper importante y va mucho más allá de escribir algo bonito, sino de saber que esa escritura que yo estoy poniendo va a tener otro impacto adicional. Qué importante lo que tú dices. Esto del storytelling también, digamos, es una herramienta muy poderosa para lo que es la reputación. Ahora, dentro del storytelling, ¿cuáles crees que son los mejores formatos o canales para contar las historias? ¿O existe un formato para cada audiencia o se pueden mezclar? ¿Cómo se hace eso? Mira, lo primero que yo creo es que nosotros tenemos que buscar cuál es el canal con el que mejor llego a mis públicos, ¿ok? No todas las redes sociales para todo el mundo, no todos los espacios son, pero te puedo dar, lo mejor son las redes. Mira, lo mejor siempre es lo que le calce bien a mi público. Ya, con las redes sociales, ¿qué es lo que pasa? Con las redes sociales las historias tienen que ser más rápidas, más directas, tienes que tener un contenido visual muy fuerte, con imágenes, con videos, con juegos, porque eso va a tener un papel crucial para que la gente se quede. Esto en plataformas como Instagram o TikTok, y donde tú tienes que buscar un tema de que tengas que tener entre 8 a 10 segundos promedio, que es lo que se necesita para captar al instante la atención de la gente. Y por eso es súper importante empezar a mirar con qué se conecta mi público, cuál es el mejor lugar, dependiendo de la narrativa que yo pueda contar. Otro también son los blogs. Si yo llego a un público que yo sé que le gusta leer, que al final le gusta tener más contenido. De hecho, hay un estudio también que cuando tú puedes, que creo, si no me equivoco, este es de Orbit Media, que hizo un estudio sobre el tema de las entradas de los blogs. Lo que se recomienda es que las entradas de blog de más de 2.000 palabras tienden a tener un mejor rendimiento y una mayor interacción que las más cortitas, porque el blog está para eso. Ahora, también otro espacio clave es el tema de los podcasts. Los podcasts se van a tomar el mundo definitivamente, pero lo que conversábamos al inicio, también depende del tiempo y la temática. O sea, ya los podcasts de 2, 3 horas no funcionan. Tienes que procurar que las narrativas sean como que más inmediatas. Ok, mi mensaje en tantos segundos. De hecho, un día escuché a una capacitadora en un evento que ella decía que le habían dado 10 minutos
para dar su charla. Yo decía, es imposible. No, no es imposible. Cuando tú trabajas bien tu narrativa y cuando tú tienes súper claro y súper bien organizada la estructura de lo que yo quiero dejarle a mi público, puedes trabajar una narrativa un poco más corta. Y todo depende de muchas cosas. Si estoy en un congreso médico y es una charla médica, no la voy a hacer en 10 minutos, pero sí la puedo ir acomodando y también sumarla con otras herramientas que yo pueda hacer. Los podcasts, ponte, son canales de narrativas que son muy buenas para la gente, pero no necesariamente tiene que ser tanto tiempo. Entonces, todo eso tú lo tienes que ir, la idea de todo esto, Vero, es que tú juegues con tu audiencia y que pruebes. La flexibilidad es importante para cuando tú quieres contar historias, porque yo empiezo a mirar, ¿qué le está gustando a mi público? ¿Cuánto tiempo se queda? Chequen las métricas. ¿Qué es lo que, cuánto se demoran? ¿Se están demorando 10, 15, 20 minutos? ¿Les gustan más los videos? ¿Les gustan más las fotos? Porque para yo, en base a ello, si yo mira, yo me di cuenta en algo conmigo. Yo hago reels, ¿ok? El día que yo hice, el reel que más visto que yo tengo son 2. El uno dura como 4 minutos, pero hablo de un tema muy puntual y muy polémico, que hablé de los abusos sexuales y cómo las mujeres no denuncian, ¿ok? Pero ese fue un video muy puntual con diversos temas, que es el más visto que yo tengo en Instagram. Pero el segundo video que yo tengo es de 1 minuto 20. Entonces dije, ok, este minuto 20 es el que a mí me está dejando y la gente se me queda viendo y se quedaban casi hasta el final. Entonces hice otro video, otro reel de 1 minuto, y ese fue el que mejor me fue, no tiene tantas vistas como el otro, pero lo vieron completo, porque era un tema que era interesante, pero no era tan polémico, se puede decir, ¿ok? Entonces tú empiezas a medir con qué se conecta más la gente contigo. Yo soy mucho mejor hablando que escribiendo, entonces esa es una fortaleza que yo tengo. Entonces es buscar qué es lo que ve la gente. Seguramente si yo hago un blog, a la final contando la historia, iría a otro tipo de público. Ahí me di cuenta y dije, ok, ¿por qué se quedan más viendo mis videos más cortos? Ahí me di cuenta justamente de que mis seguidores están entre 14 años, 16 años, 18 años, 20 años. Entonces dije, ok, es gente joven que le gusta la información que se le está dando y digo, este es el lado al que yo me quiero ir, ¿ok? Entonces es jugar, es saber qué le llega. Pero, y yo siempre se lo digo a los comunicadores y se lo digo todo el tiempo, lo digo en las clases también. Tienen que analizar a su consumidor. Ustedes son un producto. Si yo, como Juli, o tú como Vero, que tú das servicios de comunicación, tú tienes que saber qué le gusta consumir a la gente de ti. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta a la gente consumir de mi marca personal? ¿Qué le gusta consumir a la gente de mi producto? ¿Por qué? Porque a ese público es al que yo tengo que tener cautivo y educar al consumidor también con lo que yo le puedo dar y saber qué le interesa, qué no le interesa, porque te digo, cuando un cliente o una empresa o una marca dice quiero salir en todas las redes sociales, estás perdiendo dinero. Busca, segmenta tu público, segmenta tu audiencia, qué le gusta escuchar. Pregúntate con qué más se siente identificada. Entonces tú vas haciendo cositas de a poquito y vas probando y que tu estrategia no sea para un montón de tiempo, que tu estrategia esté en constante cambio. Ok, no me funcionó hacer reels, me funciona más hacer carruseles de fotos. Perfecto, usas carruseles de fotos. Mis narrativas se escuchan mucho mejor cuando yo cuento historias. Había una vez, o sabías qué, o el mito, o sea, buscar esas frases también que la gente engancha para decir, la Vero ya va a decir algo. Hay una chica que se llama Salander, que es de España, que ella empieza así. Todo el tiempo empieza con un aplauso. Y ella, en 1 minuto, ella, claro, ella te habla de temas de feminismo. Entonces ella empieza así, aplauso, y empieza de esa forma. Aplaude y dice, el 30% de las mujeres no tienen trabajo en las empresas según el estudio de la revista tal. Entonces tú te quedas, ¿qué? Y de ahí empieza a contar, sí, entonces la historia, todos sus videos son así. Hay otro chico que habla de filosofía en TikTok, que es súper conocido, que se llama Filosofía en 1 minuto, y él empieza siempre, se está sentado en la misma silla de siempre, y se agacha la cabeza y habla Filosofía en 1 minuto y empieza a contar y hace una pregunta. ¿Te has preguntado por qué el amor es importante? Es como que vas poniendo ese hack para que la gente diga, ok, ¿de qué va a hablar ahora? Entonces, esa narrativa te puede funcionar. Tienes que buscar qué es lo que a la gente le engancha. Ir viendo, o sea, ir probando. Voy a demorarme en un video. Voy a hacer un video de 7 minutos, a ver cómo me va. Voy a hacer un video de 2 minutos, a ver cómo me va. ¿Qué narrativa voy a utilizar? A la gente, haz caja de preguntas, cosas así. Y eso me va a permitir a mí saber cómo quiere mi público que me comunique con ellos. Porque yo me comunico de la forma en la que yo siento que la gente me escucha. Pero al final esa no es la manera en que todo el mundo quiere escucharme. O
sea, yo te puedo hablar en una entrevista 2 horas como te puedo hablar 15 minutos, pero porque ya hay una formación. Pero quienes están empezando en esto y están contando sus narrativas tienen que hacerlo de una manera en la que la gente y el público le llegue y la gente se quede conectada, se quede enganchada y esté ávido de saber qué es. Inclusive, mira, Vero, no tienes que ser recreativo con los espacios. Si tú siempre tienes un espacio donde tú siempre haces tus videos, te queda perfecto porque ya vas manejando una imagen y una marca. Hay una página de Instagram que se llama freeda.es, freeda.es, y me gusta porque la chica siempre está en el mismo lugar, pero las temáticas como las cuentan son muy parecidas, inclusive hasta el vestuario. ¿Ok? Entonces, todos esos detalles tú tienes que mirar. La narrativa no es solo escribir, también es la forma y los accesorios que yo utilizo para comunicarme. Si yo uso un tipo de lentes, si yo uso un tipo de peinado, todo eso permite y ayuda, ¿ok?, a que la audiencia ya se quede conectada conmigo. Ya se conecten. Ahora, Julie, una consulta. Puede ser que, por ejemplo, tú estés dando una narrativa, un storytelling, y se produzca, como tú decías, una polémica y una crisis de comunicación. ¿Puede pasar esto y qué se debe hacer ante eso? Bueno, esto te puede pasar cuando tú tocas temas polémicos, ¿ok? Cuando hay una situación en la cual tú estás hablando de cosas que, por eso es importante conocer a tu audiencia, ¿ok? Si yo empiezo a hablar de una línea, te doy un ejemplo. Yo soy una persona que trabaja para una marca que defiende el aborto. Ok. Y en mis narrativas, ¿cuál va a ser mi segmento? Las personas que defienden el aborto y que están a favor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué espera esa audiencia? Información del por qué yo sí puedo hacerlo. Información, o sea, eso. Pero si yo empiezo a hablar de otros temas que van en contra de esa narrativa, empiezo a crear una crisis en mi propia gente porque digo, no hay coherencia. Y eso es súper importante. Tiene que haber coherencia entre lo que digo, lo que no digo, entre lo que creo, entre lo que no creo, porque eso me permite a mí evitar un tema de crisis. Y si hay un tema de crisis, lo primero que hay que hacer es cambiar la narrativa, ¿ok? Disculparte con tu audiencia y tratar de que no pase. Y siempre digo, por eso la crisis la prevención de crisis siempre es vital, por eso yo tengo que saber qué es lo que yo quiero conectar con mi público. Claro, es muy cierto. Ahora, por ejemplo, una de las características justamente es hablar sobre el impacto emocional que las historias transmiten a nuestros públicos. ¿Cómo podemos hacer para que no suene como exagerado o como que las personas digan, otra vez va a hablar de lo mismo, pero me funcionó en un momento y quieres que te vuelva a funcionar y luego ya la gente se cansa? O sea, es muy como variable, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones nos darías del momento en que nosotros quisiéramos llegar a nuestra audiencia con un impacto emocional, pero sin sonar exagerados y más bien de una manera genuina para justamente crear credibilidad en nuestros públicos? Bueno, lo primero es, las emociones funcionan cuando son auténticas y cuando resuenan con estas experiencias compartidas. Hay algo súper importante que tú tienes que empezar a mirar, es que hay que cuidar el equilibrio, ¿ok? Hay que evitar dramatizar en las historias que nosotros estamos contando. No necesariamente solo tienes que tener emociones que sean como de impacto, de que te enojas o que te pone como que a la defensiva, sino también buscar la alegría y la sorpresa y el humor. Te ayuda muchísimo a vincularte con tu público. Nuevamente, la coherencia. No hay que forzar una emoción solo porque es una tendencia. Si la marca o el mensaje no encaja naturalmente con una narrativa emotiva, el público lo va a percibir de una como algo falso, ¿ya? Humanizar las historias también es importante, usar ejemplos reales de clientes, de personas, de situaciones que hayan interactuado conmigo. Todo eso conecta emocionalmente y eso lo permite ser mucho más auténtico y mucho más identificable. Pero sobre todo, mira, hay una marca que a mí me gusta mucho, que se llama, no sé si la has escuchado, que es la marca Nike. Nike hace un tema bien interesante en sus campañas. Ellos logran inspirar con historias de esfuerzo, resiliencia, superación personal, no caen en la manipulación emocional y se centran en esta narrativa del héroe, ¿ok? De cómo las personas pueden alcanzar sus metas. Entonces, es como ir buscando esto, no llegan al sobredrama, sino que cuentan lo que realmente está pasando. Entonces, esa es la forma en la cual yo puedo, y por eso yo no me canso.
La narrativa de lo que nosotros contamos es como una relación sentimental, es como un matrimonio. ¿Ok? Porque es lo que yo le cuento a mis públicos. Porque cómo llega mi público a mí, ¿ok? Con lo que yo le estoy contando. Entonces, yo quiero saber cuál es y sobre todo ahí viene un tema del propósito. ¿Cuál es el propósito de mi marca? ¿Ok? ¿Qué quiero yo darle? ¿Cuál es mi agregado de valor? Yo me voy a ponerte de ejemplo, ¿ok? ¿Cuál es el propósito de mi marca como comunicadora? Comunicadores hay un montón, PRs hay un montón, mucha gente tiene mi educación, ¿ok? Pero ¿qué fue lo que yo hice con mi marca personal? Dije, ok, mi tema es la comunicación, yo no me enfoco en redes sociales. Yo hago estrategias de comunicación, hago narrativas porque sé escribir, porque me gusta escribir, porque me encanta contar historias y porque tengo facilidad creativa para crear historias. Entonces, soy rápida para eso, ¿ok? Y dije, ¿cómo utilizo esto para que mi cliente sienta que hay un valor agregado? ¿Cuál fue mi valor agregado? Que yo dentro de mi estrategia comunicacional, la narrativa la utilizo para generar reputación. Mi narrativa la utilizo para generar una cultura organizacional y eso lo sé hacer yo. Dije, perfecto, ¿cuántas personas hacen esto? Me voy por otro lado y ese es tu valor agregado. ¿Ok? Entonces, cuando tú haces ese propósito, identificar, ¿no? Lo que tú dices, identificar en qué puedes agregar. identificar dónde puedo poner, porque seguramente yo no soy estratega digital fuerte, yo sé de digital, pero ese no es mi, yo acompaño la estratega digital, ok, ¿qué ideas tienes? Yo quiero poner esta imagen perfecta, ¿qué te parece si contamos esta historia, usamos estos elementos, hacemos esto de acá y contamos toda la narrativa, ok, y la escribo también. También tengo un guionista que al final dice, sabes que de eso yo quiero contar una historia para redes sociales. Perfecto. Entonces es como que esa unión. Entonces ese propósito que yo tengo, mi propósito cuál es? De que la gente empatice con las marcas, con las narrativas que podemos trabajar. ¿Ok? Entonces, como comunicadora, no me meto en todo. Me especializo. Tú dices, ¿no? O sea, porque a veces, no sé si tú te has fijado, pero por ejemplo ahora en los avisos que piden comunicadores para las empresas, quieren que sepa absolutamente todo, hasta que sea community manager, que sea diseñador gráfico, que sea... Y ¿Sabes realmente... que alguna vez me preguntaron eso? Yo te digo una cosa, yo creo que los comunicadores tenemos un desafío súper grande. Mira, yo he estudiado Community Manager, he estudiado algunas cosas, marketing digital, pero yo no hago nada de eso. ¿Por qué tomé estas formaciones? Solo para comprender a mi cliente. Por supuesto. O sea, porque tu cliente no puede llegar y decirte, voy a hacer una pauta, quiero leads y no sé qué, que tú te quedes. Claro, que no Sino, sepa. o sea, ok, sí, que le ha dicho el cliente, me han dicho, que tengas como que esa base de conocimiento para poder acompañarlo, pero que tu cliente sepa, yo sé hacer estrategia. O sea, usted dígame y yo armo la estrategia. Entonces, Es muy importante lo que tú dices. Y creo que a nosotros, los de la vieja escuela, como me digo yo, nos tocó hacer eso, nos por tocó supuesto, capacitarnos y perfeccionarnos y conocernos, sobre todo que ahora los chicos ya nacen nativos digitales y uno en esta época tiene que aprender, como tú dices, de todo. imagínate, yo nunca me imaginé utilizar inteligencia artificial, hasta que Sonia Llanes, que es mi mentora, maestra, y la amo, y creo que para mí es la mejor del mundo mundial, hasta que yo empecé a mirar, yo le tenía terror a la inteligencia artificial. Ahora me he aliado con la inteligencia artificial, ¿por qué? Porque me ayuda. Me ayuda, a veces hay momentos, Vero, que yo no tengo ideas y digo, ok, ¿qué hago? Hago un buen prompt y saco temas y de esos temas saco 10 temas más con mi cabeza porque ya tengo la experiencia. Ahora, eso también es un tema en el cual, por esa misma razón, yo siempre les invito en clases a los estudiantes, estudien, investiguen, averigüen, vean campañas de los 80, de los 90, de los 2000, del 2010. ¿Qué funcionó en los 80? Puede ser que me funcione ahora, puede ser que ponga algún tema por ahí que me pueda servir. Entonces, es como que ir jugando con lo que antes funcionó y que yo lo pueda integrar a lo que está funcionando ahora. Y Claro, por supuesto. claro, la moda es reciclable, Vero. La Así, moda todo el tiempo, ¿por qué no puedes reciclar contenidos o cosas o ideas que te funcionaron en algún momento? ¿Ok? ahora, Entonces, tú lo vas cambiando. una consulta que me surge ahorita, una persona que no tenga creatividad o que, digamos, tenga ideas un poco limitantes, ¿puede generar un storytelling o necesariamente tú tienes que tener esa capacidad
para iniciar una narrativa si no tengas esas habilidades? Verás, yo siempre les doy una recomendación. Hagan cosas que les gusten. La creatividad se despierta en un espacio feliz. Pinten, cojan revistas, peguen, no importa, busquen y utilicen inteligencia artificial para que dame ideas para hacer tal cosa y con esas ideas empieza a crear, a crear, a crear. Esto es un tema en el cual yo tengo varias agendas. Si tú vieras que yo tengo por lo menos unas 6 agendas y en cada agenda pongo cosas distintas. Entonces yo me compré esta de aquí, déjame que veas. Esta que tiene corazón son para escribir emociones. tengo otra agenda que es una negra que está aquí, que es cuando estoy molesta y estoy enojada, tengo que escribir, tengo estas ideas, algo no pasó. Entonces, ¿quién ayuda a eso? Inclusive en esos momentos. Y siempre tengan algo a mano, busquen el audio. A veces, las mejores ideas a veces te pasan cuando te estás duchando. Es como que te llega el flash, la iluminación. Entonces, sal corriendo y grábate. Voy a hacer grábate, escribe por ahí en papelitos, mira, yo tengo papelitos, tengo post-its, tengo cositas, y verás entonces anoto. Estoy pensando en un tema y voy, aunque no lo pongas completo, pero tú vas fomentando la parte creativa. La lectura te ayuda mucho, el ver campañas de otras marcas que han funcionado en algún momento, eso te permite crear nuevas ideas porque no estás descubriendo el agua tibia, ya, pero simplemente empiezas como que a generar y empiezas a jugar, hazlo como un juego. Ya, la creatividad es juego, jugar, poner música que me gusta. Si yo soy una persona que mi capacidad creativa se hace si yo suelo poner reggaetón, generalmente. Me encanta el reggaetón para bailar. Y a mí bailar me hace feliz. Entonces, cuando quiero concentrarme, amo la música clásica. Y cuando quiero concentrarme, pongo música clásica. Pero cuando estoy así, como que quiero crear y hacer cosas y no sé qué, y me quiero poner súper así, súper en pongo Daddy Yankee. Entonces, me parece chévere porque estoy canta, y empiezo a escribir, y eso te ayuda, porque emocionalmente tú también tienes que estar con la vibración que se te vaya subiendo para que tú puedas, ok, tener este contexto para poder hacer, pues, nuevas ideas y nuevas cosas. Ahora, Julie, ya vamos terminando ya nuestra amena charla, me ha encantado la entrevista, te agradezco muchísimo. Vamos a una campaña electoral fuerte para las elecciones del próximo año y muchos de los candidatos, supongo yo, estarán pensando en una estrategia de comunicación para llegar a sus electores y una de esas estrategias será el armar historias, el storytelling. ¿Hasta qué punto nosotros como críticos, como votantes, debemos estar pendientes de cuáles son sus verdaderas intenciones y también si es que realmente están hablando, como tú decías, con este propósito, identificar el propósito, pero sobre todo que sean coherentes y que digan la verdad? ¿Cómo podemos Difícil, porque a la larga... Mira, en el tema político yo soy muy cauta realmente porque lo que se busca son votos, ¿no? Y tú buscas crear un personaje, ¿ok? Y es un personaje que está, recordemos a un Javier Herbas en su momento que él vivió un personaje, ¿no? Y yo creo que las redes sociales en el caso de la política es una herramienta que puede ser bastante malsana, se puede decir, porque vas a un electorado que lo convences en lo que le gusta ese electorado. O sea, tú ves a un Lucio Gutiérrez en redes sociales que lo has visto haciendo TikToks que tú dices, nunca en mi vida pensé verlo así. Pero a mucha gente le gusta ese tipo de contenido. Entonces, es un poco complejo saber si te están diciendo la verdad o la mentira, porque a la larga lo que nosotros buscamos de un mandatario es que solucione los problemas de un país. O sea, tú votas por una persona que sepa administrar el país. Entonces, no lo vamos a saber si lo hace por redes sociales. Creo que ahí y se iría más a qué narrativa o a lo que digan en los debates presidenciales o a las soluciones que pueda dar de las situaciones que pasan, si tiene conocimiento o no tiene conocimiento, y eso lo puedes ver con lo que... Creo que el punto de inflexión ahí un poco es el tema de los espacios de entrevistas donde puedan dar soluciones reales o puedan contar una narrativa real. Pero es muy complejo realmente saberlo en redes porque son personajes realmente los que ellos utilizan en redes sociales para conseguir seguidores de la gente, para llegar a la gente, porque tenemos un electorado bastante básico y, sorry, seguramente por ahí me dirán por decirlo, pero
no leemos las propuestas, digo no leemos porque yo tampoco lo hago, por eso digo tenemos un electorado bastante básico porque me incluyo dentro de ese electorado, porque no nos preocupamos por saber qué plan de trabajo tiene, no nos preocupamos por saber si tiene equipo de trabajo, no nos preocupamos por saber cómo va a superar temas adversos. Entonces, ahorita vivimos una situación de energía eléctrica que sí, es verdad, se debe a la sequía y se debe a diversas cosas que pasaron anteriormente. Pero si se supone que yo estoy siendo una persona que está dirigiendo un espacio, yo tengo que saber que en un año puedo tener un problema de sequía, ¿qué tengo que hacer para que eso me impacte de una menor manera? Y el tema de la prevención no existe y eso pasa también en las organizaciones. Si tú te das cuenta, un manual de crisis, tú como comunicadora me lo puedes decir, es lo último que quieren invertir, porque piensan que nunca les va a pasar. Cuando el manual de crisis, yo siempre digo, es como el seguro médico. Tú pagas un seguro médico, pero tú aspiras a nunca utilizarlo. ¿Ok? Porque nadie quiere estar enfermo. Y lo mismo pasa con las empresas de que no quieren hacer un manual de crisis o no quieren tener una prevención de crisis porque dicen, a mí nunca me va a pasar y les pasa y les sale mucho más caro arreglar un tema reputacional precisamente porque no tienes un plan de comunicación o no tienes un plan de crisis. Y yo siempre digo, si tú estás haciendo un plan de comunicación para una empresa, tienes que prever un plan de crisis de los escenarios que me puedan ocurrir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la reputación es como un vaso de cristal, se rompe y jamás vuelve a ser la misma. Jamás. Por más acciones que tú hagas, por más cosas que tú hagas por lavar lo que pasa, siempre va a quedar esa mancha, siempre. Y no te digo que se trata de tener una marca perfecta o una vida perfecta, pero sí de prever y de demostrar que si en algún momento de tu trayectoria vives una situación que te genera un conflicto, saber que tu público no te va a juzgar de una, sino que va a decir, ok, qué raro que a la Vero le pase esto, rarísimo, porque la Vero generalmente es súper cumplida, que te quede esa duda en la gente y no se crea lo primero que dicen de Verónica. Y eso, la reputación es lo más difícil de construir porque es como la confianza. Entonces, es como que ir mirando e ir dando, por eso tus narrativas tienen que ser coherentes, por eso tu plan de comunicación tiene que estar, por eso toda la estrategia, tanto de marketing, tanto de redes sociales, reputacional, marca personal, tiene que estar alineada a un solo contexto. Porque cualquiera de esas acciones me puede traer inconvenientes. Así es. Bueno, mi querida Yuli, te agradezco muchísimo tu tiempo, realmente disfruté muchísimo de esta entrevista, espero que tú también, seguro que nos vamos a ver en una próxima oportunidad y ustedes amigos de la Redip ya saben, si les gustó la entrevista, por favor denos sus likes, también no sé dónde te pueden ubicar a ti, Yuli, en tus redes sociales, si nos ayudas. Claro, como Juli Ruiz Herrería, Juli con J. Como Juli Ruiz Herrería, ahí siempre compartir cosas y como yo siempre digo, pues cualquier experiencia que podamos intercambiar siempre es bienvenida. Sobre todo, darte cuenta de que la comunicación, al ser tan transversal, tiene mucha responsabilidad y que se puede constantemente innovar. Tenemos que innovar la forma en que comunicamos, innovar en los mensajes que transmitimos y sobre todo ir a la vanguardia con la tecnología sin perder esa esencia de lo que es la comunicación, de que es precisamente comunicar, decir, transmitir y con ello poder crear vínculos con nuestros públicos de una manera de largo plazo. Así es, gran mensaje que nos dejas, te agradezco muchísimo. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Ya saben que esta es una iniciativa desde la Red Ecuador para toda la red y esperamos sus comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. A ti.